Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra conferencista, invitarla para que active su cámara y su micrófono y nos cuente cómo se encuentra la mañana de hoy, qué tal la energía para esta sesión. Bienvenida, Milena. El micrófono lo tienes desactivado. ¿Cómo Ahora estás? sí, bienvenida. Qué bueno saludarte, qué rico saludarte. Vale, nosotros Estás. aquí complacidos, a gusto, teniéndote en este espacio, también haciéndole la recomendación a nuestros invitados a esta sesión, a todas las personas que están conectadas, para que si tienen alguna duda, a medida que vaya avanzando la conferencia de nuestra especialista, puedan transmitirla a través del chat, que vamos a tener 15, 10 minutos al final. Recuerden que vamos desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, si tienen alguna duda, vamos a resolverla en este espacio. Milena, ya tienes los permisos de presentación para que puedas proyectar tus slides. Y como ya les digo, nosotros estaremos aquí pendientes. También les envié por el chat el enlace para que vayan y visiten la cuenta de Instagram de nuestra conferencista. Importante, tiene contenidos muy interesantes sobre este tema vital hoy en día en el mundo empresarial. Así que nada, ponemos esos slides en modo presentación y nos vamos a ver más adelante para resolver las dudas de los asistentes. Adelante. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Espero, como dice Carlos, que este sea un espacio bien interesante para que podamos compartir información. Aquí no se trata únicamente de venir a recitar una serie de técnicas. Yo pienso que aquí este es un escenario muy especial porque nos permite esa interacción. No solo nos gusta recibir preguntas, también nos gusta recibir comentarios, experiencias. Mucha gente a lo largo de este tipo de sesiones o de este tipo de temas nos cuenta cosas que seguramente a nosotros también nos podrían funcionar y que resultan muy interesantes porque vienen de la experiencia de alguien que quizás le ha pasado o está viviendo algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Qué esperamos en esta hora? Que en realidad es un tiempo corto. Identificar primero, aprender a identificar una situación de estrés y poder seleccionarla con claridad, bajarle un poco a ese concepto como lo tenemos hoy, digo yo, como muy, lo mencionamos para todo, hoy todo es estrés, entonces no pasó el bus y qué estrés, no me llamaron y qué estrés, me partió una uña y qué estrés. Darle realmente la connotación de estrés a lo que lo amerite, porque la palabra estrés realmente nos genera muchas complicaciones y muchas alteraciones a nivel mental, a nivel fisiológico, y en la medida en que empezamos a darle la importancia que tiene, ¿cierto? Y a no minimizarlo y no acostumbrarnos a esos episodios de estrés y no normalizar el estrés, vamos a tener, desde ahí vamos a tener una muy buena estrategia para afrontarlo. En la medida en que lo normalizamos y que todo lo vemos como estrés, el día que de verdad estemos enfrentados a una situación de estrés, ni siquiera lo vamos a poder percibir ni lo vamos a poder identificar, porque como ya lo usamos con tanta frecuencia y la hemos normalizado, entonces no sabemos hacer esa distinción. Espero que hoy podamos hacer esa, al finalizar la sesión, podamos hacer esa distinción. Es importante reconocer hoy también qué es una emoción y qué es un estado emocional, porque es un término que también estamos usando mucho y la gente hoy por hoy se permite hablar de ese tipo de cosas. Pero si lo vamos a usar y si vamos a hablar de emociones, pues es importante que vayamos enriqueciendo nuestro conocimiento frente a eso. Y que ustedes en una conversación muy cotidiana pues puedan identificar con mucha facilidad qué es una emoción y qué es un estado emocional. Vamos a hablar incluso con mucha propiedad de este tema. Y aquí sí les voy a decir que no existe fórmula mágica, aunque nuestra sesión, Carlos, diga que aquí vamos a conocer las técnicas, voy a mostrarles múltiples técnicas, muchas, pero seguramente cada uno adoptará con la que sienta mayor afinidad, con la que también esté dentro de sus posibilidades, de su alcance, dentro de sus capacidades y dentro de su interés. Es por eso que la fórmula mágica como técnica para el afrontamiento del estrés la diseñamos de manera muy particular. Se vuelve un tema muy individual. La creo para mí, la diseño y seguramente que a alguien le puede funcionar algunas de las cosas que hago.
pero seguramente mi fórmula es única. Y entonces aquí me parece muy curioso cuando yo por ahí muchos mensajitos o muchos donde dicen, no me vaya a decir psicólogo que la respuesta a esto que me está ocurriendo está dentro de mí. Pues sí, está aquí. La solución no está afuera, la solución no está en una técnica puntual, no está en un proceso específico, la solución está dentro de lo que cada uno va a ir formando, forjando, interiorizando, ejecutando, aprendiendo la experiencia, nos va dando ese aprendizaje, lo que hoy nos ocurrió, si le quitamos la emoción, se convierte en un aprendizaje y vamos a decir, bueno, esto ya lo probamos, mucho ensayo y mucho error, que esa no es la idea, pero nos ha ocurrido, muchos hemos aprendido ensayo y error, incluyéndome, yo creo que yo es la primera, la que más he aprendido de ensayo y error y por eso también muchas de las cosas que hoy les compartimos pues tienen una experiencia también detrás. Entonces, bienvenidos. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué hablar de un tema que todo el mundo habla? Ya se vuelve hasta cansón, uno dice, ay, pero otra vez vamos a hablar de técnicas y manejo del estrés. Claro, pero porque lo pasamos muy ligero. Yo pienso que hoy vamos a entrar un poco más profundo cuando hablamos de técnicas del estrés y cuando hablamos del estrés. Lo primero que me parece muy importante eh, mencionar acá de por qué estamos hablando de esto nuevamente, pero con un enfoque distinto, es porque todos seguramente en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad, en nuestro entorno, en nuestras casas, en nuestras familias, nosotros estamos siempre en esa búsqueda constante de la felicidad. Yo creo que no hay una sola persona en la existencia que diga, no, es que hoy mi propósito es sufrir, hoy mi propósito es el sufrimiento, el dolor, la angustia, la perturbación, el malestar emocional. Yo creo que no, que todo lo que hacemos, tanto a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel laboral, siempre lo hacemos con un propósito a corto, mediano, largo plazo, pero es estar bien y ser feliz e ir construyendo un camino. Hoy también vamos a hablar un poco de ese mito donde la felicidad es eso que está allá, lejano, y entonces tengo 10 años y siento que la felicidad es cuando termine, no sé, el colegio. Estoy en el colegio y siento que la felicidad es cuando termine la universidad. Estoy en la universidad y es cuando tenga el trabajo. Estoy en el trabajo y es cuando me pensiono. Y de alguna manera, muchas generaciones, y me incluyo, crecimos como con esa felicidad que está allá, en la que uno tiene que ir siempre buscando y caminar, y uno camina y avanza y da pasitos y da más pasitos y pasitos y siente, pero no, no lo he logrado. Entonces pasa uno a los 40 y dice, pero todavía no llego. ¿Cuándo es que se va a dar la felicidad? ¿Será cuando me pensione? Entonces uno escucha a mucha gente ya pensionada, 65 años, 70 años, y dice, no, pero es que le regalé toda la vida no sé, a un trabajo, a una relación, a una empresa, a una ciudad, nunca hice lo que quería. Entonces, entender que la felicidad y empezar a romper ese mito que la felicidad es eso que está allá y por lo que yo voy luchando, además que la palabra es lucha, voy luchando para alcanzar, no es tan cierto. Cuando empezamos a entender que la felicidad es el proceso, suena a frase de cajón, ¿cierto? Pero que la felicidad es esto, que hoy, mira González, me hace muy feliz estar aquí con ustedes. Ya esa fue mi felicidad, eso me hizo feliz hoy, que me hace muy feliz, no sé, hoy almorzar en familia, que me hace muy feliz a ver mañana ir a montar bicicleta, que me hace muy feliz el fin de semana poder descansar, poder dormir. En la medida en que yo empiezo a encontrar la felicidad en la cotidianidad, pienso que también empezamos a mitigar esos factores de estrés. Hoy por hoy nos hemos permitido sentir nuestras emociones. Entonces, estamos aquí también porque mucha gente experimenta ese malestar emocional, pero no sabe qué hacer con él. Mucha gente dice, no sé lo que me pasa, me siento triste, me siento una angustia, no me siento pleno, tengo todo y no me siento pleno, entonces tengo todo lo que un día soñé, el trabajo, la casa, los hijos, la familia, el dinero, pero no me siento pleno. Por eso también estamos aquí, seguramente que les ocurre a muchos de los que están conectados, y aprovecho para decirles muchas gracias a todos los que se conectaron hoy y están aquí acompañándonos. También es importante hablar de este tema porque nos hemos acostumbrado a vivir en automático, en supervivencia, a vivir, a acostarnos, a la rutina,
acostarnos, a levantarnos, volvernos a acostar, ir a trabajar, volver a acostarnos, comer, levantar, hacer como todo muy cíclico, muy en automático. Entonces, no estamos viviendo en felicidad, no estamos viviendo en creación, no estamos viviendo en bienestar, estamos viviendo en supervivencia. Básicamente estamos sobreviviendo, ¿ok? Entender un poco eso cuesta, no es tan fácil un día levantarse y decir, yo, Milena González, me doy cuenta que estoy viviendo en supervivencia, que simplemente me levanto, hago las mismas cosas, me acuesto y vuelvo y repito el ciclo. Y miro hacia atrás y digo, han pasado 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, vamos a ver un poco por qué vivimos en esa supervivencia. Hablemos de esto porque la resistencia al cambio también es la que nos lleva a vivir en supervivencia, la que nos lleva a vivir en automático. Si tuviéramos menos resistencia y más apertura, saldríamos un poco de la rutina y exploraríamos o nos permitiríamos tantas cosas que mucha gente y muchos de nosotros quiere hacer, pero por temor, por miedo, por protocolo, porque no me lo permito, porque no es mi edad, porque no es mi género, porque no está bien, porque es mi religión, porque vive en contra de mi política, etcétera, 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 nos resistimos a ese cambio. Pero una de las cosas más importantes, pienso yo, aunque todo es importante, pero una de las más importantes es porque cuando nosotros empezamos a vivir en esa supervivencia, a experimentar estados de estrés de manera permanente, pues los efectos sobre la salud empiezan a hacerse cada vez más evidentes. Algunos se nos manifiesta a nivel emocional, otros se nos manifiesta a nivel fisiológico, pero ahí están y empiezan a manifestarse. Entonces esa es la razón por la que estamos todos hoy aquí reunidos. Lo siguiente, como vamos a hablar de técnicas para manejar el estrés, pues yo creo que lo primero es ponernos en contexto. ¿Y qué es el estrés? Uno, el estrés no es una patología como tal, digamos que no hay un diagnóstico puntualmente en el DSM-5, en el CIE-10, en el DSM-4, que diga, este es el código de la patología denominada estrés. Hay estrés agudo, digamos que hay estrés con apellido. Está el estrés agudo, el estrés postraumático, digamos que tenemos unas patologías de estrés con un apellido, puntualmente. Y el apellido es el que le da la característica a la patología. Pero el estrés, más allá de ser una patología con apellido, si lo vemos solito, si lo vemos solo estrés, el estrés es esa reacción que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente a unas exigencias que nos demanda el ambiente y que nuestro cuerpo y nuestra mente percibe como algo que no tiene la capacidad de manejar. Digamos que es lo que el cuerpo percibe como, oh, es una situación y no lo puedo manejar, está fuera de mi capacidad física y mental, siento que no voy a ser capaz. Pero lo curioso del estrés es que en la mayoría de los casos, nosotros lanzamos un episodio de estrés, lanzamos un problema. Entonces decimos, el problema y lo que me estresa es que no voy a tener trabajo en 2 años, en 1 año, es que mañana me va a ir mal en el trabajo, es que no voy a tener dinero, es que no voy a poder pagar el fin de semana, es que mi relación no va a ser próspera, es que me va a traicionar. Lanzamos el problema. Y lanzar el problema, bueno, no está tan mal. Lo que lo hace más grave es que lanzamos el problema, pero lanzamos la incapacidad para resolver el problema. Entonces yo lanzo el problema y digo que mañana no voy a tener trabajo y ya me empiezo a estresar porque no lanzo una solución, me quedo en el problema, lanzo mi incapacidad, digo, y voy a ser incapaz de conseguir otro trabajo. Voy a ser incapaz de resolver una situación. Entonces somos tan perversos que lanzamos el problema e inmediatamente detrás del problema lanzamos la incapacidad de resolverlo. Entonces empezamos a crear un caos y en ese momento el cuerpo y la mente dicen, no, no podemos, no podemos, esto sobrepasa mi capacidad, sobrepasa el conocimiento que tengo. Y entonces es en ese momento donde el cuerpo y la mente se ponen en algo que se denomina el estado de alerta. Ah, ok, a Milena le está pasando algo, tiene un problema, no lo puede resolver, es momento de que la adrenalina y el cortisol salgan a poner a Milena a ayudarla, porque está en una situación muy difícil. Y resulta que la situación difícil en la que me encuentro es una situación que solo está en mi mente. Miren la última parte de la diapositiva, dice que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren.
Y como el cerebro es literal, él no sabe si lo que lo está preocupando es real o es imaginario, pues entonces el 90% de las cosas que nos están ocurriendo y nos están estresando, para el cerebro están ahí, aunque en la vida real no estén ocurriendo. Y si no hagamos el ejercicio, piensen, por ejemplo, en las últimas, en las cosas que le están estresando a ustedes en este momento. Y muy seguramente mucho de eso que están ustedes percibiendo como estresante no les está ocurriendo, ni siquiera ha pasado, o sea, es algo que me está preocupando o por el futuro o por el pasado. Y aquí hay un dato bien importante. Generalmente, las personas que están sufriendo episodios de ansiedad es porque están muy preocupados por lo que ocurre en el futuro, que no es real, no está pasando en este momento, pero están muy preocupados por el futuro, por lo que viene, y eso me genera ansiedad. La gente que suele permanecer mucho tiempo en el pasado normalmente tiene episodios de depresión, de tristeza, de angustia, de dolor, de esa impotencia de no poder ir al pasado, cambiar la situación, de hacerlo de una manera distinta y le da y le da y le da vueltas a eso que ya pasó. De hecho, recrean la escena y dicen, yo debí decir tal cosa, yo debí hacer. Levanten la manita los que van sintiendo identificados. Yo debí decir, y entonces si volviera a tener enfrente, yo diría, y sueñan con eso, y vuelven y recrean la escena. Tenemos mucha tendencia a estar en depresión los que pasamos tiempo en el pasado. Y tenemos mucha tendencia de estar en ansiedad los que vivimos en el futuro. Entonces, miren la importancia de empezar a identificar, señores, que empecemos a identificar situaciones reales de estrés. Y entonces las situaciones reales, ¿cuáles serían? Serían las que están en el momento presente, las que son de verdad, las que tengo aquí enfrente. Y esas situaciones que yo tengo enfrente, eh, hasta ahí, pues no me podrían enfermar. Digamos que, ¿por qué me tendría que enfermar si hoy no me sale bien un reporte, un informe, si pierdo un examen, si me chocan el carro? Claro que me estreso, pero ¿por qué eso me enfermaría? Me enferma, a mí no me enferma el episodio, no me enferma el momento, no me enferma la frecuencia y la intensidad. Entonces me enferma que me estrese el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ni siquiera descanse el domingo. Y me enferma que me estreso a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Me enferma que me estreso en el trabajo, que me enfermo, me estreso fuera del trabajo. Pero también me estreso cuando estoy solo, conmigo misma, cuando digo, ¿qué hago? Estoy solo. En el trabajo, tengo mucho trabajo, estoy por fuera, no, estoy por fuera. Entonces, lo que me estresa no es la situación. Digamos, de hecho, si fuéramos muy objetivos, no hay situaciones buenas ni hay situaciones malas. Ni hay vidas buenas ni vidas malas. Hay vidas y hay situaciones. Los que le ponemos la connotación de bueno o malo somos nosotros, de acuerdo a la forma como nos relacionamos con cada situación. Bien dicen por ahí que de las situaciones, lo malo, digamos, lo que ocurre, una situación es responsable del 10%, lo que ocurre es el 10%, nuestra reacción es el 90%, ¿cierto? Y el ejemplo típico, me riego el café en este momento, pues eso fue lo que ocurrió, ese es el 10%. El 90% es la forma como yo voy a reaccionar, a que reaccione agresiva, me moleste con el que me regó el café, llore todo el día, me traumo, me molesto, o simplemente digo, se me regó el café, en este instante estoy en una conferencia, tengo más de 200 personas conectadas, entonces no me voy a poder levantar, simplemente sigo dando la conferencia y le resto importancia al café. Son formas de reaccionar. Entonces yo pienso que el primer paso para empezar a reconocer las situaciones de estrés es uno, eso que lo está estresando hoy, en este momento. Los invito a todos a que piensen ese episodio de estrés que tienen hoy. ¿Le pertenece al pasado? ¿Le pertenece al futuro? ¿O le pertenece al presente? Y si le pertenece al presente, que es donde podemos hacer algo, la idea es poder identificar también de dónde viene. Entonces miremos acá la siguiente diapositiva, de dónde proviene el estrés, quién lo trae, de dónde se genera. ¿Está dentro del trabajo? ¿Está fuera del trabajo? ¿O definitivamente tiene que ver mucho con mi personalidad y tiene que ver mucho con mi actitud? Entonces, empezar a identificar, segmentar, identificar dónde es que me ocurre. Y para eso es muy fácil. Entonces, ustedes dicen, mira, generalmente me estreso cuando estoy en el trabajo. Generalmente me estreso, no, es cuando salgo y ya llego, regreso a mi casa.
no, es en el desplazamiento, son 3 horas de trancón, 4 horas en el bus, es la relación con la gente, o definitivamente es todo el tiempo, que eso resultaría mucho más complejo, ¿no? Y que ocurre con mucha frecuencia cuando nosotros identificamos, empezamos a hacer trabajo con personas para ayudarles a manejar o identificar sus episodios de estrés. Casi que todo redunda en que tiene que ver mucho con las características de personalidad, las creencias, sus pautas de crianza, todo eso que yo pienso y todo ese concepto y todos esos juicios que emito sobre las situaciones y todo eso que ya tengo aprendido. Entonces, no sé, Carlos, si hasta ahí tengamos alguna pregunta, porque vamos a hablar ahorita corto, antes de empezar con las estrategias, del cortisol puntualmente, porque sí quiero que empecemos a indagar mucho sobre esto. Carlos, ¿alguna pregunta, un mensajito? Milena, por ahora no tenemos preguntas de nuestros asistentes. Se las están guardando, yo creo, para los últimos 10 minutos donde hacemos este espacio de preguntas para resolverlas en la Ah, fase final. perfecto. Listo. Ok. Hablemos de, y entonces, ¿qué ocurre cuando nos estresamos? Cuando percibimos una situación como estresante y nuestro cuerpo dice, no, tenemos que ayudarle a Milena porque está pasando por un episodio de estrés, seguramente se la va a comer el tigre, la va a atacar, la van a robar, porque eso es lo que piensa el cuerpo, el cerebro, eso es lo que piensa cuando nosotros le declaramos que estamos frente a un episodio de estrés, que es algo que sobrepasa mi capacidad y que necesito ayuda. De las primeras sustancias químicas que se liberan cuando nos estresamos es la adrenalina. Entonces el cuerpo se prepara con la adrenalina para correr, para huir, para escaparse, para atacar. Y la adrenalina, digamos que es una sustancia que entonces empieza, no sé si mucha gente le ocurre que cuando se estresa empieza a sentir que le duele el codo, que le duele la rodilla, que empieza a acelerarse su ritmo cardíaco. Entonces, claro, es porque ahí se nos hizo una recarga porque aparentemente tenemos que huir o aparentemente tenemos que estar listos para atacar o para defendernos. Pero cuando ya nos estresamos con mucha más frecuencia y mucha más intensidad, la adrenalina no es suficiente. Y entonces el cerebro empieza a liberar otra sustancia que se llama el cortisol. Y me gustaría mucho que empiecen ustedes a indagar sobre el cortisol. El cortisol es otra sustancia que está ahí para ponernos en un estado absoluto y completo de alerta. Es como un mensaje al cuerpo de no duerma, si come, guarde la reserva al máximo, no haga el proceso completo de digestión porque no sabemos si mañana o más tarde vamos a comer. La gente dice, ¿por qué se me cae el cabello cuando me estreso? Claro, porque cuando estamos en estado de alerta, al cuerpo lo que menos le interesa es si se le cae el cabello, si le brilla, si se le pone opaco. La gente dice, pero también la piel, me veo la piel reseca, empiezo a tener resequedad, empiezo a tener manchas, empiezo a tener, claro, porque cuando estamos en estado de alerta, pues el cuerpo realmente no le interesa si se ve bien, si se ve peinadita, si se ve rozagante, eso no es importante. Acá lo importante es estar en estado de alerta. Mucha gente dice, y a mucha gente le ocurre, a todos nos ocurre, seguramente es uno de los primeros síntomas y es no dormir o empezar a tener trastornos en el sueño, interrupciones en nuestro sueño. Claramente, porque esa es la función del cortisol. La función del cortisol es no duerma, porque usted está en estado de alerta. Y lo que menos puede hacer un individuo cuando está en estado de alerta y cuando lo van a atacar es que lo encuentren durmiendo. Eso, digamos que en un cuerpo que se encuentra con un alto nivel de cortisol, lo que menos logra conciliar es el sueño. Pero hay algo que es muy importante que ustedes sepan que hace el cortisol en nosotros. El cortisol, esa sustancia, viene e inhibe la función de la corteza prefrontal. ¿Y cuál es la función? Una de las principales funciones de la corteza prefrontal, nuestra capacidad de analizar, de discernir y de tomar decisiones. Es por eso que cuando uno está con altos niveles de estrés o cuando está muy estresado, tiene que leer una cosa, volver a leerla, releerla, porque no logra analizar un texto como la primera. La forma como toman las decisiones son muy viscerales, porque no hay un análisis para esa información.
pero eso no lo, digamos que no se hace voluntariamente, digamos que perdemos de alguna manera la voluntad y estamos bajo los efectos del cortisol. Y les cuento otro dato súper importante. Cuando empezamos a liberar estas sustancias con mucha frecuencia, adrenalina y cortisol, el cuerpo empieza a necesitar también estas sustancias. Entonces, cuando uno dice, no entiendo por qué Milena sigue en ese trabajo que no le gusta, en esa relación tormentosa y haciendo las cosas que no la hacen feliz. Y resulta que es que estas sustancias, al igual que otras sustancias, empiezan a generar adicción al cuerpo. Empezamos a volvernos adictos a estas sustancias. Y entonces, igual que como nos volvemos adictos al alcohol, a las drogas, a cualquier otra sustancia, nos volvemos adictos a la sustancia del estrés. Nos volvemos adictos al estrés. Existe una adicción por estas sustancias, porque se liberan y tienen unos efectos sobre el cuerpo. Y tenemos que hacer el mismo proceso que haríamos con cualquier otra adicción. Empezar un proceso, uno, de reconocimiento. Reconocer que es que nos gusta estar en esos estados de estrés y no nos gusta desde la conciencia, desde un plano consciente, no. Es desde el inconsciente, es desde eso que me produce, esa adicción que me va generando poco a poco. Uno, debemos reconocerlo, entenderlo. Por eso les digo que es muy importante que saliendo de acá les genere mucha curiosidad el tema del cortisol, qué hace, cómo funciona y cómo empezar a tener una desintoxicación del cortisol para empezar a bajar esos niveles de estrés. De las primeras cosas que tenemos que hacer seguramente, lo primero es para bajar esos niveles de cortisol, es empezar a conciliar el sueño. Digamos que las personas que tienen interrupciones del sueño o trastornos del sueño, difícilmente pueden empezar un proceso de desintoxicación, porque lo primero que deben hacer es empezar a regular el sueño. Y hay muchas técnicas, seguramente hoy no vamos a tener el tiempo de mencionarlas, pero sí es muy importante que aquellas personas que están aquí y que seguramente están experimentando algún trastorno del sueño, pues que empecemos a regularlo. Hay técnicas y una técnica funciona para una persona y otra técnica funciona para otra. Entonces es importante empezar a identificar cuál es la técnica que funciona para usted. Va desde hábitos de alimentación, horarios, el celular, la luz, hasta la hipnosis, bueno, técnicas múltiples. Vamos a ir buscando la que se vaya con la que vayamos haciendo como ese clic y con la que nos sintamos mucho más cómodos. Siguiente, por acá. ¿Cómo empezar entonces a desintoxicarnos o a bajar ese cortisol para tener unos procesos idóneos y unas conexiones y unos procesos neuronales mucho más eficientes y saludables? O empezar a mejorar nuestros procesos a nivel fisiológico y por ende, cómo empezar a mejorar nuestras relaciones a todo nivel, ¿no? No hablo únicamente de las relaciones a nivel emocional, familiares, hijos, afectivas, laborales, sociales, con el transporte, con la realidad, con el país donde vivimos, con la situación económica, etcétera, etcétera, con todo. La forma de relacionarnos en general con todo lo que nos rodea. Es importante también que sepamos cómo funciona este ciclo. Entonces uno dice, pero ¿por qué me enfermo? ¿O por qué me enfermo a nivel digestivo? Y entonces, ¿y por qué si estoy estresado, eso afecta la relación con el otro? Todo definitivamente está relacionado, somos un solo universo, estamos absolutamente conectados y algo que ocurre en la mente lo siente el cuerpo y viceversa, lo que está experimentando el cuerpo se refleja en la mente, de la forma como pensamos, es la forma como nos sentimos y la forma como nos sentimos es la forma como nos comportamos. Y empieza ahí un ciclo saludable o no, dependiendo de lo que estemos pensando. Y en la medida en que yo tengo pensamientos positivos y pensamientos de creación y pensamientos que me hacen tener emociones bonitas, en ese momento, cuando yo me estoy sintiendo bien, me estoy comportando diferente con la gente, ya estoy sintiendo el primer cambio. Cuando yo me comporto bien con el otro, cuando me relaciono de manera saludable, pues eso se devuelve. En muy pocos casos y con algunas excepciones,
yo me relaciono bien y la respuesta es negativa, pero en la mayoría de los casos es un tema bidireccional. Y cuando me relaciono bien y recibo una relación bonita, pues vuelvo a sentirme bien y eso hace que el ciclo se empiece a repetir. Pensamientos saludables, emociones saludables, relaciones saludables. Y este es el ciclo. Cuando ocurre lo opuesto, pues seguramente todos ya sabemos, ¿no? A pensamientos negativos, emociones negativas, un comportamiento negativo, cuando me comporto de manera negativa con el otro, pues eso se me devuelve y empezamos a tener el mismo ciclo, pero ya no de manera favorable. Empecemos entonces ya con el tema puntual de las técnicas. Como técnica, como primera, reitero, la técnica, el proceso lo vamos creando nosotros, o sea, vamos creando nuestro propio paquete. Hoy les voy a dar muchas opciones para que cada uno vaya tomando y las vaya practicando. Lo digo por experiencia también, que uno practica alguna técnica y dice, no, esta no me gustó tanto, esta no era para mí. Okay. Pero la practicó Juan y Juan dijo, maravilloso, Milena, me encantó, desde que empecé a hacer eso he cambiado muchísimo la forma de pensar, de actuar, de comportarme, de sentir, etc. Entonces, cada uno va tomando lo mejor, lo que más se ajuste a su realidad. Lo primero, si les interesa este tema, empecemos a informarnos. No podemos quedarnos con los conceptos básicos. Entonces, empecemos a informarnos. Fuentes muchísimas, gratuitas, pagadas, en membresía, colección, profesionales, ARL, por parte de la empresa tenemos mucho a través de las EPS, a través de las ARLs, aquí en Unipymes, yo no sé, pero ¿qué tanto conocen ustedes de este plan de formación que tienen y todo este contenido que se ofrece periódicamente y que también ayuda a enriquecer el conocimiento? Entonces aquí básicamente es leamos, artículos, libros, membresías, grupos, lo que sea, pero empecemos a informarnos. Hoy les interesa el tema del cortisol, vamos a hablar del cortisol. ¿Listo? Entonces vamos a informarnos qué ocurre, qué pasa. Porque es que cuando yo tengo esa información, yo empiezo a tener algo maravilloso y es conocimiento básico de cómo funciona mi cuerpo y mi mente. Cuando yo entiendo, ok, es que el estrés no es que me dé mal genio y que yo agarre a otro darle en la cabeza. Eso no es el estrés tiene otra connotación, se liberan dos sustancias, las sustancias hacen esto en el cuerpo, esto es lo que ocurre en mi mente. Y entonces, cuando yo tengo ese conocimiento básico, por otro lado, empezar a conocer e identificar cuáles son sus características de personalidad. Para hablar de personalidad existen múltiples fórmulas, gratuitas, pagadas, seguramente muchas personas que nos acompañan hoy que pertenecen a alguna organización en sus empresas les habrán hecho en algún momento una evaluación de desempeño, una retroalimentación basada en competencias, pues empecemos a prestar mayor atención cuando nos hagan esa retroalimentación. No es que tiene una personalidad muy introvertida, una personalidad más extrovertida, usted es más dominante, usted es más consecuente, usted es una persona conciliadora, le gusta empezar a conocer nuestras características de personalidad. No necesitamos tener todas las competencias arriba, full, entonces yo soy 100 de todo. No, de 16, 15 características de personalidad o competencias, pues de acuerdo a su estilo de personalidad, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su realidad, lo que usted hace, pues identifique cuáles son las que quiere fortalecer, cuáles quiere bajar y cuáles quiere mantener ahí como en un estado neutro. Pero conocer la personalidad y conocer cómo funciona el cuerpo es maravilloso cuando queremos empezar a manejar nuestros episodios de estrés. Además, nos podemos dar el siguiente paso, que es identificar y reconocer aquello que nos genera estrés. Los momentos, las personas, los lugares, las cosas. No, a todos nos estresan las mismas cosas. Es por eso que a veces uno dice, pero en serio se tomó 30 pastillas por eso, yo le hubiera dado este manejo. Desde esta perspectiva suena muy fácil. Y uno dice, yo lo hubiera manejado de tal forma, porque sus características de personalidad y sus estrategias de afrontamiento son absolutamente diferentes al otro. Cuando nosotros empezamos y ya tenemos este conocimiento teórico, el conocimiento de nuestro cuerpo y el conocimiento de nuestra personalidad, nosotros ya podemos entender, es que cuando me estreso, generalmente me pongo rojo.
generalmente me vuelvo más agresivo o me vuelvo más introvertido. Generalmente lloro, generalmente entro en un estado de ira y quiero aislarme, quiero fumarme una cajetilla de cigarrillos, quiero tomarme 50 tintos, quiero hacer... Entonces, cuando yo empiezo a conocer cómo se transforma mi cuerpo, cómo se me transforma a nivel fisiológico, cuáles son las reacciones y cuáles son las reacciones a nivel mental, yo puedo tener un mejor control de esas situaciones. Yo ya sé que hablar en público hace que yo entre en pánico. Entonces, o fortalezco la competencia de hablar en público o definitivamente no hablo en público. ¿Para qué me expongo a un episodio de estrés quizás innecesario? ¿Sí? Y si su trabajo requiere hablar en público, pues señor y señores, la invitación es empiece a formarse en una academia, a conocer técnicas, a hacer talleres de hablar en público, porque su trabajo se trata de eso. Y si usted no fortalece su competencia, pues va a vivir en un estrés permanente cada vez que tenga que exponerse a esa situación. Si a usted lo que le estresa es el cierre de mes por tantos informes, si a usted lo que lo estresa es cuando llega a la casa porque tiene que conversar de un tema puntual con el que no le gusta conversar en familia, pues entonces tendrá que tomar una decisión. Entonces, conocernos y conocer nuestra reacción es muy importante. Mucha gente dice, desconocí mi reacción. Nunca me imaginé que yo iba a actuar de esa manera. Nunca me imaginé que iba a llegar allá a la puerta de la señora, le va a coger del pelo y le va a revolcar por todo el edificio. Nunca me lo imaginé. Claro, porque no tenía un conocimiento básico de su cuerpo y no tenía un conocimiento básico de su personalidad. Entonces, primera invitación como técnica para manejar las situaciones de estrés es tener un conocimiento básico de cómo reaccionamos y cómo nos comportamos. Hoy les puedo decir que con 43 años tengo un conocimiento básico de cómo reacciono. Sé qué situaciones me descomponen, sé que me pone muy triste, sé que me frustra sobre todo, especialmente me he dado cuenta que de las cosas más complejas para manejar, definitivamente es aquello que me genera frustración e impotencia y entonces ya sé dónde tengo que trabajar y ya sé cuál es la situación, ya sé en qué momento debo buscar ayuda y digo, esto definitivamente yo no lo puedo manejar, siendo psicóloga, seguramente, y teniendo mucho conocimiento sobre el tema. Pero hay muchas cosas que desde nuestras características de personalidad tenemos que fortalecer y tenemos que empezar a manejar. Eso es lo primero. ¿Claro hasta ahí? Espero que sí. La siguiente, a ver si me encuentro acá. La siguiente técnica tiene que ver más con ese cuidado desde la conciencia, ¿cierto? Desde la conciencia es muy importante entender que debemos dormir. Ah, que es que no puedo, que es que tengo pensamientos, que es que se me viene, que es que me trasnocho. Saque el televisor de su habitación, apague su celular media hora antes, apague la luz de su cuarto, ambiente, ponga esencias, coma ligero, tómese una aromática, haga lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer, y de verdad se los digo con mucho cariño, lo que tenga que hacer para dormir bien, legal, ¿no? No es que nada, es que me pagué una dosis y una, porque es que la psicóloga dijo que lo que tenía que hacer, o es que me toca embriagarme todas las noches porque la psicóloga dijo que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer dentro de lo que sea sano y dentro de lo que sea saludable para que usted pueda tener un sueño reparador. Muy importante que de aquí en adelante, señores, dejemos de huirle a las emociones. Estoy triste, no, entonces llamo al cuartel completo, necesito ayuda, salida de fin de semana porque estoy triste. No, esa no es la solución, porque cuando se acabe la salida con el cuartel de amigos, usted tendrá que volver a su realidad y entonces su emoción va a volver a tocar la puerta. Entonces, las emociones son como los mensajeros. Llegan a nuestra puerta a traernos efectivamente un mensaje. Si usted no le abre la puerta hoy, va a volver mañana. Y si no la abre, va a volver y va a volver y va a volver hasta que usted la escuche. Entonces es muy importante sentarnos. Ah, que quiero llorar. Listo, entonces lloro y escucho. Es maravilloso el esperito y el papel. ¿Cómo me estoy sintiendo? Y entonces empiezo a escribir cómo me estoy sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento triste? Siento tristeza, ok. ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? Ira, ok, válido. Estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo frustración. Y empiezo a contarme la historia cuando estoy en ese momento más fuerte de la emoción, como más intensa. Y cuando ya ha bajado un poquito la emoción, yo empiezo a leer y ya empiezo a analizar, porque es que si dejo pasar la emoción, si me pongo a hacer otra cosa, si me pongo a escuchar música para evadir a todo volumen, para evadir la emoción, pues la emoción va a estar ahí. Y es ahí donde viene
un tema muy importante y es, escuchemos las emociones porque son mensajeras, son maravillosas, hay que transitar por las emociones, hay que transitar por el dolor, hay que transitar por la ira, hay que transitar por la angustia, hay que transitarlas, vivirlas, caminarlas y entender a qué vinieron. Nos dan el mensaje y hay que dejarlas ir. Cuando no las escuchamos, dejamos de experimentar emociones y empezamos a tener algo que es muy perjudicial para la salud física y mental. Y es que dejamos de tener una emoción y ahora tenemos un estado emocional. Una persona que transita mucho tiempo por la tristeza y que no la deja ir, ¿cierto? Y está ahí, se queda en su episodio de tristeza, pues muy seguramente que su estado emocional, primero físicamente sí tenemos un cambio, y yo creo que alguno de ustedes lo ha experimentado o lo ha visto con otra persona, que uno dice, se ve muy triste. En los últimos 6 meses veo a Milena descompuesta, triste, desanimada, no se le ve el brillo en los ojos, eso es real, sí existe el brillo en los ojos. Y no es otra cosa distinta a que no ha transitado la emoción y se quedó ahí, en la tristeza, en la angustia, en la frustración, en el dolor, en eso que no le salió bien, pero no tuvo la capacidad de avanzar, sino que nos quedamos ahí transitando el dolor. Y si yo hubiera hecho, y es que qué tristeza, y es que qué dolor, y es que qué angustia, y no cambio. Cuando yo no transito esa emoción, cuando yo no la vivo, cuando yo no la escucho, cuando no la proceso y cuando no aprendo de ella, pues mi nivel de conciencia tampoco va a ser distinto. Y me voy a quedar en el nivel de conciencia, que seguramente a muchos les va a resonar esto, me voy a quedar en el nivel de conciencia de víctima. Soy la víctima de mi pareja, de mi trabajo, de mi jefe, de mi presidente, del alcalde, de la calle, del trancón, del vecino, del amigo, del sol, de la lluvia. Voy a ser la víctima de todos. Y entonces no voy a entender y no voy a cambiar y a subir ese nivel de conciencia donde diga, no, aquí la única responsable soy yo. Pues ya lo viví, ya pasó, no lo puedo cambiar. No puedo cambiar lo que ya pasó, pero sí puedo cambiar lo que viene. Y sí puedo actuar diferente, y sí me puedo comportar de manera distinta, y sí puedo hacer las cosas de una mejor manera, y sí voy a empezar a descubrirme. Y entonces transito por otro nivel de conciencia maravilloso, que es el de hacernos responsables. Usted no es el culpable. No, que es que me fue infiel. Él hizo lo que su cuerpo le dijo, la oportunidad le dio. No es que esté defendiendo a los infieles, pero pues finalmente fue su comportamiento. Luego usted toma la decisión. Si quiere continuar esa relación, si quiere seguir, la decisión es suya, no es de la persona que fue infiel, la decisión es suya. Y si lo va a hacer, está dispuesta realmente a iniciar, a no volver a caer en el mismo episodio, o definitivamente dice, no, gracias, pero no funciona así, no puedo. Dentro de mis valores y dentro de mis expectativas no está vivir en una relación donde haya existido una infidelidad y punto, se tomó la decisión. Algo que también nos ayuda muchísimo y que genera mucha frustración es no aceptar aquello que no puedo cambiar. Y es decir, estoy enamorado de Juanito, pero me gustaría que fuera a... No, usted está enamorado o no está enamorada de Juan. La mejor versión de Juan le corresponde a Juan, pero lo que tiene que reconocer es si está enamorada de la versión de hoy, no de lo que puede cambiar. Me encantaría me encantaría vivir en Bogotá. Bogotá me encanta, pero sin trancón. Entonces no le encanta Bogotá, porque si le encanta Bogotá, pero sin trancón, entonces no es cierto que le encante Bogotá. Me encanta como es Milena, pero si no fuera tan extrovertida, entonces no le encanta como soy. Le gustaría una persona introvertida. Entonces es muy importante no engañarnos, no, y no decir que sí aceptamos las cosas, pero si fueran diferentes. Porque si la acepto, pero quiero que sea diferente, la verdad es que no lo estoy aceptando. Ser muy empático con nosotros mismos. Nosotros somos muy crueles, nos maltratamos mucho y entonces decimos, hace poquitos días que tuve una entrevista bueno, una entrevista que realmente hoy digo era muy importante. Cuando estábamos leyendo y cuando me estaban describiendo el perfil, yo decía, wow, yo he hecho todo eso, pero uno quizás no lo reconoce, ¿no? Uno dice, pues sí, soy.
pero realmente ser muy empático, reconocernos, perdonamos, pues sí, la embarré, no lo hice bien, no lo analicé, no lo pensé, actué bajo la emoción, pero ya, el primero que tiene que perdonarse es uno mismo. Que si el universo entero, que si el resto de la gente no lo perdona, pues el problema no es suyo, el problema es de los demás. Pero el problema que lo que no nos permite es avanzar es que no nos perdonamos y nos cuestionamos mucho. Entonces, ser más empáticos, no tener tanto miedo a tomar decisiones, yo creo que eso es algo muy saludable. A veces mucha gente, uno habla con gente que ya tiene mucha experiencia y dice, no, miren, yo hubiera tenido menos miedo y hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto. Hagan el ejercicio con sus papás, abuelos, compañeros de trabajo que ya tienen mucha más experiencia, que están a punto de pensionarse. Y seguramente muchos van a decir, habría hecho esto, no habría perdido tanto tiempo en esto, habría tomado decisiones a tiempo. Y por último, y eso aplica para familiares, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, aplica para todos, y es ser muy selectivo en las relaciones que tenemos. No estamos obligados a estar con la gente que no queremos, con el que nos quita la energía, con el que nos baja la vibra, con el que se queja todo el tiempo. No estamos obligados a hacerlo. Entonces, y no es un protocolo aquí, no hay un protocolo, es que usted tiene que estar, no. Y es que usted tiene que ir y hablar con su tía cada 8 días porque es su tía. Pues no, es mi tía, la quiero, la respeto, pero no me genera buena vibra, no la paso bien. Y si después de conversarlo no llegan a ningún acuerdo, pues también empecemos a tomar un poco de distancia. No estoy diciendo con esto, entonces distánciense de todos los familiares, pero sí identifiquen cuál es la relación que usted dice, se me dañó el fin de semana, no hubiera ido allá, pero como tengo que ir porque no puedo dejar de visitar a mi familiar, yo pensaría y los invitaría a que replantearan eso del tema de las relaciones. Los infaltables, ¿no? Respirar. No sabemos respirar. No sabemos respirar. No sabemos tener una respiración consciente. Ni siquiera somos conscientes hoy. No sé cuántos hoy quizás son conscientes de que están respirando. Y se levantaron, hicieron su respiración consciente o dieron, quizás agradecieron por poder respirar. Damos por hecho es que tenemos que respirar. Y no es así, no es tan cierto. Caminar sobre el pasto es una técnica que resulta muy sanadora y realmente nos pone como en el estado ideal para tomar mejores decisiones y para analizar de una mejor manera una situación. No es que caminar en el pasto o tomar el sol o respirar va a ser la solución a mi situación, no. Son el canal que requiere una persona para tener un mejor momento, un momento ideal, por decirlo de alguna manera, para tomar mejores decisiones. No es lo mismo estar, imagínense este momento, sol, pasto, respiración, frente a su casa, frente al parque del trabajo, en campo, al lado del río, al lado de donde quiera que estén. Imagínense ese momento. Es un momento propicio para analizar una situación. Ahora imagínense un lugar donde esté droga, alcohol, ruido, cigarrillo, y ustedes en ese momento necesitan tomar una decisión. No es el lugar el que va a cambiarle el momento de estrés. El lugar lo que va a hacer es propiciar un escenario adecuado para analizar una situación de una mejor manera. Elena, qué pena interrumpirte un minutico para finalizar, que tenemos algunas preguntas de Ok, nuestros asistentes, ¿vale? perfecto. Estar en movimiento, no necesariamente en el gimnasio, moverse, subir escaleras mientras camino a la tienda, al bus, si me queda 10 minutos, a 5 minutos en carro y a 15 caminando, pues tomar la opción de caminar. Es importante que sepan que hay mucha alimentación y que hay alimentos que favorecen las conexiones neuronales. Hoy por hoy se denomina alimentación inteligente, arándanos, el cacao, el pescado, el brócoli, importantísimo. Entonces, empezar a tener conciencia de la alimentación inteligente y por otro lado, pues la alimentación balanceada. Por último, ya esta es nuestra última recomendación. Cuidemos nuestros pensamientos. Recuerden que lo que pensamos hace que nos sintamos de una manera y la forma como nos sentimos es la forma como nos comportamos. Conexión con nosotros mismos. Busque lo que sea para usted más conveniente, la meditación, la oración, pero tenga esa conexión con usted y esa conexión espiritual.
Y algo que me encanta recomendar y es, vivamos el momento presente, vivamos aquí, ahora. Yo sé que mucha gente, aunque estuvo conectada, estaba pensando en la reunión de la tarde, en el almuerzo, en otra cosa. Yo creo que el vivir el generoso momento presente es algo que nos ayuda muchísimo a mitigar estas situaciones de estrés. La plasticidad neuronal hoy por hoy es una de las técnicas que más recomendamos y es, o la neuroplasticidad, que es la capacidad que tenemos nosotros mismos de crear nuevas neuronas. ¿Para qué nos sirven nuevas neuronas? Pues a mayor cantidad de neuronas se nos facilitan las conexiones neuronales y por supuesto tenemos mayor apertura a todos estos procesos de estrategias de afrontamiento. Yo creería que con eso cerramos. Ejercicios fáciles de plasticidad neuronal, usar la mano no dominante, tomarnos el café del vaso, no en el que nos regaló la abuela y en el que tomamos agua hace 20 años, tomar rutas distintas, cepillarnos los dientes con la mano izquierda, bañarnos con agua fría y lean muchísimo sobre neuroplasticidad y plasticidad neuronal. Es mi siguiente recomendación. Perfecto, Ya se Milena, nos muchas pasó una gracias. hora, no puede ser. Sí, se nos pasó el tiempo volando, pero es porque un tema muy interesante, un tema que pues obviamente todos nuestros asistentes están pendientes y con varias preguntas. Gracias, Milena, por estar con nosotros. Antes de ir con esas preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que siempre procuramos traer a los mejores profesionales junto a los temas de actualidad. Así que la invitación para que vayan y resuelvan este sondeo rápidamente en su pantalla. Le pueden dar clic a una de las opciones que aparece precisamente en la pantalla. También la invitación para que vayan al enlace que se les envió al chat y revisen el perfil de Milena y se den cuenta pues, de toda la información que les va a servir referente a este tema. Bien, vamos entonces unos segundos más. En Instagram. Al Instagram, sí, al Instagram de Milena, importantísimo, ahí van a encontrar mucha, pero mucha información. Bien, vamos entonces cerrando ya lo que es este sondeo. Gracias a todos por participar y tenemos preguntas. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuáles son los primeros indicios que muestran que el estrés está afectando la productividad de un trabajador? Muy buena pregunta. Lo ideal es que los primeros indicios lo identifiquemos nosotros, ¿no? Pero te cuento, Carlos, que no siempre ocurren. Generalmente primero lo percibe el otro, lo percibe el compañero de trabajo, lo percibe nuestro jefe y casi que nunca es de la mejor manera, ¿no? Casi que siempre es en la evaluación de desempeño, retroalimentación, vas bajando, has desmejorado, qué ha ocurrido, qué ha pasado. Entonces, mucha atención en las evaluaciones de desempeño, las retroalimentaciones. De hecho, esos mensajes que suenan muy curiosos, Carlito, no sé si alguna vez en tu casa te lo han dicho y es, pero últimamente no le puedo hablar. Últimamente no le puedo hablar. Y lo mismo ocurre en el trabajo, ¿no? Está irritable, no contesta, no responde. Generalmente, la respuesta aquí sería, generalmente lo perciben los otros. Mucha atención a los comentarios que parecen insignificantes, pero como presta atención, te veo desconcentrado, últimamente no estás como tan conectado, no llegas temprano, empecemos a prestar atención a eso. Eso sería lo primero. Correcto, avanzamos entonces con más preguntas. Por ejemplo, nos dicen nuestros asistentes aquí en el chat, ¿hasta dónde va el compromiso de una empresa en cuanto a la salud mental de sus trabajadores? Te lo puedo responder de dos maneras. La primera es, técnicamente y desde la ley, 16 variables que mide el diagnóstico de riesgo psicosocial, que están enmarcados en gestionar las características de liderazgo muy importante para cuidar la salud mental de los trabajadores, que las empresas tengan unos adecuados procesos de sus líderes, una adecuada gestión de líderes. La siguiente categoría sería todo lo que tiene que ver con la capacitación, formación, claridad del rol. O sea, que cuando yo, Carlos, te digo, este es tu rol y te formo, te capacito, este es su plan de carrera, ahí estoy haciendo salud mental. La siguiente categoría es respetando los turnos, los horarios, la jornada, la cantidad de trabajo versus la capacidad que tiene, las exigencias, las demandas ambientales, de esfuerzo físico, que no lo exponga todo el día al calor o todo el día al frío. Ese tipo de cosas también genera salud mental. Y la siguiente categoría es todo el tema de reconocimiento, compensación, lo que hoy denominamos sentido de pertenencia o salario emocional. Eso es lo que la ley nos obliga. Eso es lo que la ley dice puntualmente. Son 16 variables puntuales. Pero hay otra
que no está escrita en la ley, ¿cierto, Carlos? Y es a que todo lo que la empresa puede hacer para hacer sentir bien a su trabajador. ¿Cómo? Rompamos ese paradigma de que es que el trabajo es un castigo y usted viene y trabaja y usted es mi subalterno y yo lo maltrato porque para eso le estoy pagando, pues eso ya está mandadísimo a recoger. Entonces son puntualmente 16 variables. Perfecto, Milena. Joe Silva también está ahí detrás de cámaras con preguntas de nuestros asistentes. Adelante, Joe. Muy buenos días, Milena y Carlos, ¿cómo están? Tenemos una pregunta de Diana Melisa Gómez. Okay. Ella nos dice, durante el trabajo remoto se presentan situaciones que inclusive podrían ser más estresantes que el mismo trabajo, lo que genera ansiedad y repercute en las funciones laborales que se están desarrollando porque te generan ansiedad o cierto bloqueo mental. ¿Cómo manejarlo? Porque la fuente generadora de estrés no la puedes cambiar estando en casa y debes seguir trabajando. En el tema de trabajo en casa ocurrió algo muy particular y es que ninguno lo sabía hacer, ¿no? Excepto con algunas excepciones, Carlos, nosotros que llevamos muchos años en la virtualidad. Pero para mucha gente, para muchas empresas y para muchos colaboradores, esto es un proceso, ha sido una curva de aprendizaje. Mucha gente prefiere todavía ver a la gente presencial y siente que es mucho más productiva. Se está desarrollando mucha normatividad en el Ministerio del Trabajo en Colombia puntualmente frente al tema de regularlo, el tema de la desconexión digital, empezar a tener más confianza, empleador, colaborador, pienso que es una opción muy bonita, pero también desde el colaborador mucha honestidad y mucha responsabilidad para mitigar todos estos factores. Es una curva de aprendizaje. Te digo que no hay una fórmula mágica porque las empresas están haciendo cada una su proceso. Te cuento que hay unas que evolucionaron de una manera maravillosa, tanto que entregaron sus empresas físicas, sus lugares físicos. Un ejemplo clarísimo es Ecopetrol, el edificio San Martín, que quedaba ahí en la séptima, entregado por completo y mucha gente a la virtualidad, DirecTV y pues seguramente muchas empresas que podemos mencionar. Pero es una curva, es un aprendizaje que hace cada empresa. Como tenemos empresas también de unos tamaños gigantescos que no han podido aún adaptarse al tema de trabajo en casa. Y entonces ahí hay dos opciones. Uno va al ritmo de su organización y tiene toda la paciencia y hace esa curva de aprendizaje, o uno también por su salud mental dice, no, pero 3 años después en esta situación, yo creo que yo empiezo a visualizar y mi expectativa es esa. Tienes que poner en balance lo que te ofrece la empresa y cuál es tu expectativa también y saber si estás dispuesta a llevar ese proceso porque es algo que no vamos a poder cambiar tan rápidamente. Unos lo han hecho, otros van más lento. Perfecto, Milena, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Charla Empresarial con estos temas tan interesantes, con toda la información que has transmitido. Para todos los que también estaban preguntando sobre el enlace del perfil de Instagram de Milena, nuevamente lo dejamos en el chat para que vayan y lo visiten. Nuevamente, Milena, muchísimas gracias. Ok, ¿terminamos? No puede ser. Carlitos, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Mira, ese es un tema súper interesante que no se podría pasar mucho tiempo hablando de él. Yo los invito hoy. Terminen acá, cierren el computador, no sé, creo que tienen que ir a almorzar. O antes de almorzar, dejen ahí dos palabras importantes. Cortisol y neuroplasticidad. Empecemos indagando. Carlos, también para ti la tarea. Perfecto, vale, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy y los invitamos de una vez para nuestra próxima charla empresarial, que será el próximo miércoles. Vamos a hablar de ciberdescuentos, cómo aprovecharlos para aumentar las ventas. Bien, entonces la cita para encontrarnos el próximo miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Hasta pronto. Chao.